manejar el concepto de aprendizaje. ¿Qué noción tienen ustedes sobre aprendizaje? ¿Qué creen saber sobre aprendizaje? ¿Alguien que pueda entregar una opinión? ¿Qué es para ustedes el aprendizaje? ¿Alguien que pueda dar su opinión? Profesora, Dígame. para mí, bueno, el aprendizaje es algo que queda y a partir de ello poder ponerlo en práctica. No sabría cómo, qué más decir. Ya, algo que queda y yo lo puedo poner en práctica todas las veces que sea necesario, ¿no? Puedo Sí. recurrir a eso cada vez que lo necesite para solucionar una situación. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro concepto sobre aprendizaje? Que hay Yo un creo aprendizaje. Ay, que el aprendizaje, profesora, puede ser el conocimiento que nos deja alguna acción o algo intermedio del estudio o de cualquier ejercicio que nosotros estemos haciendo, es como que lo que nos deja, por no decir el Ya, aprendizaje que nos deja, pero es como que lo que nos deja la acción que estamos haciendo o el ejercicio o el estudio. muy bien. Ya. ¿Había otra compañera que quería manifestar su opinión? Que existe el aprendizaje profundo y el aprendizaje superficial. Muy bien. ¿Y cuál sería el superficial y cuál sería el profundo? El profundo es cuando la persona queda con un, ¿cómo decirlo? Ay, aprende algo y se le queda en la cabeza, pero también aprende a cómo resolver cosas. ¿Ya? Y el aprendizaje superficial es solamente que lo pasa y no queda como en su memoria o en... Ahí ya me Muy enredé. bien. Sí, bastante bien tu noción. Ya. Entonces vamos a entender que el aprendizaje superficial es el que está en nuestra configuración cerebral un tiempo breve, que es más cercano a lo que es el aprendizaje memorístico, que dura el momento que nosotros lo necesitamos a corto plazo y después desaparece. Y cuando hablamos del aprendizaje profundo, es aquel que perdura en el tiempo. Una vez que está anclado y codificado en nuestro cerebro, se queda ahí para siempre y lo podemos usar todas las veces que nosotros lo necesitemos. ¿Ya? Muy bien. Bastante positivos los aportes de cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias. Veamos un poquito entonces qué entendemos por aprendizaje. ¿Ya? Vamos a abordar hoy día lo que son las teorías del aprendizaje. Ya. Antes de pasar directamente a lo que es la planificación, tenemos que manejar lo que son las teorías del aprendizaje y los paradigmas del aprendizaje. ¿Ya? Vamos a entender como teorías del aprendizaje aquellas estrategias que nosotros podemos utilizar para que ocurra aprendizaje, ¿ya? Y transformarlo inteligentemente. Y estas teorías nos permiten a nosotros hacer ciertas predicciones confiables para la toma de decisiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que considerar del por qué vamos a aprender y abordar lo que son las teorías del aprendizaje. ¿Ya? Que son es el sustento teórico que nos va a decir cuáles son las estrategias más viables y cuáles nos van a permitir a nosotros adelantarnos o predecir lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes y cómo tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. El aprendizaje primero visto como un proceso, ¿ya? Tenemos que considerar que el aprendizaje involucra una serie de eventos o una serie de factores, tales como lo afectivo, lo cognitivo, lo ejecutivo y lo sociocultural y lo biológico, ¿ya? Es una construcción de conocimiento que toma en cuenta todas estas variables. Nosotros tenemos que observar primero que todo a nuestros grupos curso, independiente de la edad que tengan, independiente
del contexto en el que estén insertos estos niños, nosotros tenemos que observar los grupos curso y también considerar que cada grupo curso es diferente el uno del otro. Y si nos vamos a lo más micro, cada estudiante es diferente el uno del otro, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que observar cómo ellos se expresan afectivamente, cuáles son sus niveles cognitivos, cómo ejecutan acciones, cómo yo como profesor o profesora ejecuto acciones, cuál es el contexto sociocultural que rodea mi grupo curso y cuáles son aquellos factores biológicos también que inciden en los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. ¿Ya? Por eso nosotros hablamos que el aprendizaje es un proceso. ¿Ya? También vamos a hablar de el aprendizaje desde el punto de vista como un producto. ¿Ya? El aprendizaje se va a expresar en ciertas acciones en nuestros estudiantes y estas acciones van muy ligadas a lo que es el concepto de el aprendizaje basado en competencias. ¿Ya? Porque nosotros vamos a observar el aprendizaje de nuestros estudiantes a través de tres cosas esenciales. A través de cómo expresan los conceptos o los contenidos, a través de cómo ejecutan y aplican estos contenidos y a través del saber ser. ¿Cuál es la configuración valórica? ¿Cuál es la configuración actitudinal a la que llegan nuestros estudiantes cuando están aprendiendo? ¿Ya? Que también lo podemos encontrar en la literatura como los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Cuando le aparezcan a ustedes contenidos conceptuales o el ámbito conceptual, estamos hablando de todo lo que es la teoría, todo lo que es conocimiento, todo lo que son conceptos, ¿ya? Que por lo general eso sí se logra en un 100% dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después nosotros tenemos lo que es el procedimiento o el conocimiento o el contenido procedimental, que tiene que ver con la ejecución. Cómo los estudiantes son capaces de aplicar toda la parte conceptual en una acción, en el hacer, en el ejecutar, ¿ya? Y finalmente la parte actitudinal. Cómo actúan, cómo expresan valores, cómo expresan normas, cómo expresan actitudes dentro de todos esos procesos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero trabajar, mi producto final es que ellos sean capaces de construir en equipos de 3 personas una maqueta del relieve de Chile, ¿ya? Primero que todo tengo que enseñarles qué es relieve, cuál es la configuración geográfica de Chile, cuáles son las regiones naturales de Chile, y ahí estoy hablando de un precedente conceptual, ¿ya? Una vez que los estudiantes ya manejan esa información, puedo pasar a la parte procedimental, que toda esa información el estudiante lo pueda llevar a algo concreto, que sería la maqueta que van a construir, ¿ya? Entonces, sí sabe hacer el cálculo para medir, para tomar las dimensiones de este mapa geográfico de Chile que van a elaborar, ¿ya? Y también voy a observar en mi estudiante la parte actitudinal. ¿Sabe trabajar en equipo? Es capaz de respetar la opinión de su compañero. Son capaces de ponerse de acuerdo para tomar una decisión, ¿ya? Y eso en cualquier ámbito o en cualquier asignatura o disciplina debería visualizarse. Si van a trabajar la célula, van a hacer una representación gráfica de una célula, en el caso de los profesores de biología, tienen que primero manejar ciertos conceptos y después esos conceptos materializarlos, van a ocupar y toman decisiones, y no sé, algunos van a trabajar con plasticina, otros van a trabajar con greda, otros van a trabajar con material en Aislapol, otros con técnicas de pintura, y para eso tienen que ponerse de acuerdo con su equipo de trabajo de cómo van a plasmar esta representación de la célula, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, del lenguaje, supongamos que están trabajando la unidad de teatro o expresión artística.
Entonces, ¿cómo los estudiantes toman en consideración? Primero aprender qué es el teatro, qué es el lenguaje expresivo, la comunicación oral y escrita, ya toman en cuenta todo eso. Después toman cómo elaborar una escenografía, cómo crear un libreto, cómo crear un guión teatral, ya, y después cómo se toman decisiones de acuerdo, cómo se ponen de acuerdo para los trajes, cómo se ponen de acuerdo para los tiempos de ensayo, para la construcción de esa escenografía, para la logística de llevar a cabo una representación teatral, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ir visualizando, esto que está haciendo el estudiante corresponde a lo conceptual, esto que está haciendo el estudiante corresponde a lo procedimental y esto que está haciendo el estudiante corresponde a lo actitudinal, ¿ya? Y también podemos ver el aprendizaje como comportamiento, ¿ya? Cuando nosotros somos capaces de visualizar ciertas actitudes vinculadas a lo que nosotros estamos enseñando de forma repetitiva, ya podemos señalar de que hubo un cambio cognitivo a nivel cerebral en ese estudiante. Como yo les comentaba anteriormente, ya codificó y decodificó lo que nosotros le quisimos enseñar y lo ha convertido en un aprendizaje de carácter profundo. ¿Qué significa esto? Que va a perdurar en el tiempo y lo va a poder trabajar todo el semestre y el siguiente año y el siguiente año, y eso se va generando como un proceso de andamiaje entre lo que voy codificando en un año, en un semestre, semestre, y permanece para siempre o por un tiempo prolongado, dependiendo de los diversos estímulos a los que se ve influenciado este estudiante, que se puedan mantener en el tiempo y utilizarlo cada vez que este estudiante así lo requiera.